qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 13. El 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias en esta noche, Dios mío. Gracias porque nos ha permitido llegar hasta este lugar, Padre. Nos ha ayudado para poder llegar hasta este lugar, para adorarle, para bendecirle y para escuchar su palabra. Le damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor, por ser usted nuestra fortaleza. Muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias por hacernos entender su palabra. Gracias porque, Señor, hemos perseverado hasta aquí, Señor, y que han pasado los tiempos, han pasado las dificultades, y que gracias a usted seguimos de pie. En el nombre de Jesucristo le pedimos, Padre, que hable a nuestras vidas. Nosotros de antemano abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir su palabra. Reconocemos, Señor, de que su palabra es la que nos va a liberar de todo mal. Su palabra es la que nos va a hacer entender el propósito que usted tiene en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hable a nuestras vidas, Dios mío, con la autoridad y con el poder que usted me ha delegado a través de Jesucristo y por Jesucristo. Reprendo todo espíritu, Señor, que sea contrario a su voluntad, y lo ordenamos que salga de nuestras vidas y que salga de este lugar, porque hemos venido únicamente para adorarle y para escuchar su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Esta palabra aquí, y ahí está el título: ¿estoy caminando bajo la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Estoy caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Cuán importante es para nosotros, hermanos, el caminar dentro de la voluntad de Dios, para que no vayamos a fracasar? Y es impactante, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito del padre de la fe, aquel quien ha tenido más fe que Abraham. Creo que no ha habido nadie en la tierra que ha tenido más fe que él. Sin embargo, antes de que llegara a ese punto, él estaba en el proceso, tal como usted y tal como yo estamos en un proceso en este tiempo. Y me llena mucho esta palabra, porque de verdad que muchas veces uno cuando ha caído, o el que esté caído en este tiempo, piensa que no hay ya oportunidad. Sí hay oportunidad, claro que sí. Dice la palabra en el 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo y lo que tenía, y con él Lot. Pero antes de esto, en el capítulo anterior, en el 12, en el 1 dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová le da una orden a Abraham de que se vaya y que deje su parentela. Pero luego ahí abajito en el 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y en tierra de Canaán llegaron. Pero se ha llevado a su sobrino, a Lot. Más adelante dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Ok, lo que sucede aquí, hermanos, bienvenido mi hermano Carlos. Lo que sucede aquí, hermanos, es de que Jehová le da una orden a Abraham de que se vaya de su tierra, o sea, de Egipto, con todo, y que deje su parentela de la casa de su padre y que se vaya. Pues resulta que Abraham se va.
Y llega al punto donde él tenía que llegar y Abraham partió allí caminando yendo hacia Negev. Él se va, se lleva a su sobrino. Primero, no quiero enfocarme tanto en la desobediencia de él, sino en lo que conlleva a uno cuando uno está caminando en esta tierra como hijo de Dios, bajo la dirección de Dios. Porque muchas veces nosotros no planteamos a Dios lo que vamos a hacer, uno, pero lo otro, Dios nos indica lo que tenemos que hacer y nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y este fue el caso de Abraham, el hombre que es el padre de la fe, el más grande en la fe. Pero él tenía que pasar un proceso. Dice Abraham en Egipto. Ok. Hubo entonces, cuando ya el Señor manda a Abraham que se salga, hubo una grande hambruna en la tierra, dice en el 10 del capítulo 12. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. O sea, se regresó de esa tierra prometida del cual Jehová le había dicho que se fuese y que se fuera y que fuera en la casa de su padre y se hizo un parentela. Él se fue, pero luego cuando mira la hambruna, como nosotros muchas veces, de que Dios nos manda a hacer algo, nos indica algo que hacer, pero debido a la situación que estemos viviendo, abandonamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Eso es lo que pasó con Abraham. Porque dice en el 10, hubo entonces gran hambruna en la tierra y descendió Abraham a Egipto. O sea, después de que Jehová lo había mandado a la tierra prometida, por decir así, él miró la hambruna, no confió en Jehová, sino que se regresó. Él se regresa para Egipto. O sea, como que nosotros digamos, bueno, esto que estamos haciendo no me convence, miro la situación bastante difícil, miro que el COVID está matando mucha gente, entonces mejor me voy a encerrar en mi casa y yo no voy a seguir en esto. Algo así pareció. Había una hambruna y él viene y se aparta, se regresa para Egipto. Abraham, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Entonces se regresa, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer. Ahí hay otra cosa. En la desobediencia, cuando uno no le obedece a Dios lo que Él lo manda a hacer, dentro de la misma obediencia, claro, al nomás desobedecer, ya de antemano estamos en pecado. Pero en este caso Abraham hizo pecar a su propia mujer, porque cuando él llega a Egipto, su mujer era de un buen parecer, dice la Biblia, y entonces él viene y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a decirle a estos egipcios de que realmente vos sos mi hermano, para que por medio tuyo yo pueda salvar mi alma, pero de esta manera vamos a hacerlo. E hizo mentir a su mujer, pero eso sobrellevó a otro pecado, porque cuando el faraón se dio cuenta, trajo a la esposa de Abraham y se la llevó para donde él. Entonces una cosa sobrellevó a otra. Jehová lo ordena que se salga de ahí, de la casa de su padre, que deje su parentela y que se vaya. Cuando Jehová le dice eso, él lo ha llamado. Pero él cuando esté allá en la casa, en el lugar donde Dios lo ha mandado, hay una hambruna y se regresa. Esto lo hace a él. Mentir a Jehová le desobedece. Entonces, ¿qué sucede aquí? Él se regresó. Y por esa razón, cuando ya él regresa, por eso dice en el 1, subió pues, ya aquí Abraham estaba subiendo de Egipto de nuevo. Entonces, ¿qué indica esto? Que él se arrepiente de lo que ha hecho. Aparte de que no obedeció a Jehová, regresó de nuevo para Egipto. En Egipto él comienza y se arma una trampa en vez de confiar en Jehová, de que le iba a proveer alimento donde él estaba, como en el caso nuestro que nos sucede, de que nosotros tal vez no confiamos en Dios cuando estamos pasando situaciones adversas y tal vez estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, pero decimos nosotros, no, esto no me conviene. Mejor voy a dejar esto botado y me voy para tal parte. Eso es lo que él hizo. Pero él reconoce y él regresa. Dice, sube pues Abraham de Egipto hacia Negev. De nuevo, él reconoce y se regresa. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Hay algo aquí que quiero enfatizar. Y Abraham era riquísimo en ganado. Era un hombre que en Egipto había hecho mucho dinero. Había hecho plata, tenía ganado, tenía plata, tenía oro. Sin embargo, él no decidió quedarse en este lugar, porque en algún momento Dios le ha hablado a su corazón y él dice, un momento, yo voy a regresar a donde se me ha sido enviado estar.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negué hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes en la tienda de Betel y de Ai. Ahí él había hecho una tienda para él habitar. También había hecho un altar para alabar a Jehová. Dice en el 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ya él está de regreso. Ya Abraham, Jehová lo había mandado que saliera de este lugar, de su parentela, de su padre, y que allá él lo iba a prosperar. Él se viene, pero al ver la situación adversa decide mejor regresar. Ahora, él regresa de nuevo, pero lo primero que hace es que regresó al lugar donde él había habitado y regresó de nuevo e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Se postra delante de Dios, regresando de haber cometido ese error que él había cometido. Pero, dice el 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Los dos habían sido prosperados, tanto Abraham como Lot, que era su sobrino, y se lo trae de regreso. Sin embargo, dice de que tenían tantas vacas y tantas cosas, y la tierra no era suficiente para ellos, para que habitasen juntos, ya no podían estar juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hasta ahí va bien, ya Abraham ha retomado su vida espiritual, ha comenzado y se ha venido para donde Jehová para pedirle dirección, porque está comenzando una nueva era en su vida. Fue enviado de parte de Jehová y él lo desobedeció, entonces le vino un fracaso de que hizo fallar a su propia mujer. Hasta el mismo Faraón, que era un rey impío, fue el que lo aconsejó de que por qué había venido con esa mentira, diciendo que ella, que Sarai era su hermana cuando era su esposa. Vete con tu mujer, y ella ayudó, le mandó hombres para sacarlo de Egipto de nuevo. Muchas veces no sucede eso. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Entonces mire lo que pasa en el 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra. O sea, nosotros estamos rodeados de, como dice la Biblia, de una nube de testigos. Muchas veces es necesario mejor apartarse de una situación, y nosotros podemos ver aquí, hermanos, donde Abraham toma la decisión de apartarse de Lot, debido a lo que se estaba llevando a cabo dentro de los pastores de ellos mismos, y no era ni entre ellos, sino era entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y hubo contienda entre esos pastores, dice. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Él está evitando un altercado. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, cuando habla, donde dice que y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban. Estos eran impíos. Esto es como en el caso que estamos a nosotros viviendo, aquellos que no tienen a Cristo, pero que están pendientes de ver cuál es el comportamiento nuestro como hombres y mujeres de Dios que somos. Entonces, ya Abraham había hablado con el Señor. Él ya tenía la dirección de Dios. Entonces dice: un momento, recuerde que a él es que Jehová le había dado toda la tierra como heredad, no a Lot. Sin embargo, aquí demuestra él algo, una generosidad, debido a que es lo que él había aprendido de parte de Dios, porque él le dice, cuando hubo esa contienda, entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado. Él estaba cuidando primeramente su testimonio. Uno, estaba buscando la mejoría de su prójimo, no el del mismo, porque el que tenía que escoger primeramente las mejores tierras hubiese sido Abraham. Sin embargo, no lo hace, porque él ya se ha postrado delante de Jehová desde que regresó de Egipto de nuevo. Dice: entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Miren, ahí no le habla son mi sobrino, ahí él le dice somos hermanos. De ahí donde mucha gente dice, ¿por qué los cristianos se dicen hermanos? Imagínense, Abraham desde aquel tiempo le dice a Lot que esto no acontezca entre nosotros, porque somos hermanos. Muchas veces, hermano, y hablaba anoche con unos hermanos, de que dice que uno no puede perdonar si no olvida. Hay muchas cosas dentro de la vida
de que nosotros llevamos a cabo, de que sí puede perdonar, pero no necesariamente tiene que estar metido en ese grupo, porque si perdona va a volver a caer en lo mismo. Y aquí tenemos un ejemplo vivo, porque Abraham le dice, mira, ¿sabes qué? Hay un altercado entre tus pastores y los míos, pero que así no acontezca entre nosotros dos. Entonces le dice, lo mejor es que nos separemos. Él toma la decisión. Muchas veces tenemos que tomar decisiones para evitar que una contienda se pueda llevar a mayor nivel. Sin embargo, Abraham le dice a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ok, no le dice, no está toda la tierra delante de ti, y él le ofrece a Lot de que él escoja ante los 4 puntos cardinales. Si tú dices para el norte, yo agarro al sur. Si tú dices para el sur, yo agarro al norte. Le da la oportunidad. En sí la oportunidad no era para Lot, la oportunidad la tenía Abraham primeramente, porque a él es que se le había sido heredada la tierra, pero él era el mayor y él le da la oportunidad a su sobrino. ¿Por qué? Porque aquí él ya estaba confiando en que Dios lo iba a bendecir, sea para donde quiera que se fuese. Nosotros a veces pensamos que creemos o que sabemos más que Dios y pretendemos escoger los lugares, pretendemos escoger los trabajos o pretendemos hacer cosas cuando Dios nos ha mandado a hacer determinadas cosas. ¿Sabe, hermano? Siempre que Dios nos manda a hacer algo a uno, va a haber una adversidad, porque no todo va a ser color de rosa, porque Dios lo va a probar a uno de alguna manera. O sea, que en el momento que uno está haciendo aquel trabajo para Dios, sea en la parte, digamos, en la parte espiritual, en la parte de la iglesia, a veces uno tiende a empezar y luego dejar aquello al camino, porque vienen adversidades poderosas de parte de Satanás para para frenarnos. Eso es lo que Satanás utilizó para que para que Abraham regresara a Egipto. Imagina, hermano, el padre de la fe no tuvo la suficiente convicción de creerle a Jehová y se regresa. En nosotros sucede muchas veces esto. Uno puede ver hermanos o hermanas de que por alguna razón caen, por alguna razón se desaniman. Entonces después tienen el temor de regresar a la iglesia. Y eso está completamente equivocado, porque nosotros cuando vamos a encontrar nuestro apoyo, nuestro refugio, el que nos va a fortalecer es Dios. De nuevo, por mucho que uno falle y uno viene y se arrepiente, en este caso podemos ver un tipo de arrepentimiento de parte de Abraham, aunque fue como quien dice forzado por el hombre mismo, porque a él quien obligó, por decir así, fue Faraón, porque Faraón le dice, ¿por qué veniste diciendo esto y esto y esto? Envió sus hombres para que lo acompañaran y saliera de Egipto. Dios va a usar hasta los impíos para que nosotros como hijos de Él no nos desviemos del camino, no nos desviemos del plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. No está toda la tierra, le dice Abraham a Lot, delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Oiga bien, él le ruega. Y no puede decir, a veces uno de hermano en Cristo no puede hacer estas cosas, porque entonces ¿a dónde está el amor de Dios? ¿A dónde está el amor de Cristo? Abraham le dice a su sobrino, te ruego que te apartes de mí, porque ya había una contienda entre los pastores y aquí se iba a armar, como decimos los hondureños, un revolú, completamente, porque ahí estaba, cuando dice quienes habitaban ahí en ese tiempo, estaban habitando hombres y mujeres que eran impíos completamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener la certeza de que cuando Dios nos guía, no vamos a fallar. Cuando dejamos de obedecer la guianza de Dios, es cuando nosotros fallamos. Y no solamente nosotros, podemos ver estos grandes hombres de Dios. El mejor ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe, falló. Pero él reconoce y vuelve de nuevo. Ahora, cuando él vuelve de regreso, nosotros, conociendo esto, podemos tomar decisiones más sabias, completamente. No está toda la tierra, le dice, delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, ya era tiempo de apartarse, porque ya esto estaba causando problemas. Pero hay algo importante aquí, hermanos, de que cuando él viene y se fue a adorar a Jehová en ese templo que él había edificado para Jehová, ahí ya Jehová le había hablado y le había dado revelación de lo que tenía que hacer, por lo que
venía, por lo que viene que ahorita lo vamos a ver. Y dice, esto es crucial, porque cuando Abraham le dice a Lot de que escoja, claro, aquí no habla de que Lot se había ido al mismo lugar donde fue Abraham a adorar a Jehová, él no se acercó allí. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. O sea, él en su propio raciocinio, su propio conocimiento, dijo, ajá, esto es lo mejor, esta llanura, aquí es donde yo voy a hacer más dinero. No se estaba dando cuenta que estaba buscando un lugar donde iba a enterrar su futuro, donde iba a fracasar él y iba a fracasar su familia. Muchas veces nosotros, por no tener la obediencia donde Dios lo lleva a uno, a donde Dios lo ha mandado a hacer, usted y yo podemos tener grandes testimonios. A mí me ha tocado, hermanos, estar en Texas y que yo decía, jamás vuelvo a Nueva Orleans. Y vino Dios y me jaló de la oreja y viene para Nueva Orleans de nuevo. Me fui para Honduras y lo mismo, yo para los Estados Unidos no vuelvo. Me jaló de la oreja y regresé de nuevo. Cuando uno no hace caso, de alguna manera, Dios nos va a hacer entender. Porque si nosotros meditamos en este capítulo 12 de Génesis, imagínense, hermano, que la esposa de Abraham básicamente fue y se la llevó a Aarón a la casa de él. De ahí para allá, pues la imaginación se lo lleva a uno. Se la llevó porque era una mujer de buen parecer, una mujer hermosa, una mujer bella, y se la llevó para la casa de él. De ahí es donde vino un sinnúmero de consecuencias para Aarón y para Egipto, porque Jehová estaba mandando un castigo, pero él se dio cuenta de eso. Nos sucede esto que tal vez por las malas decisiones que nosotros tomamos, sobrellevamos a nuestra propia familia a un fracaso. Sobrellevamos a nuestras propias familias a un pecado que tal vez no era necesario hacerlo. Pero eso no quiere decir que estamos derrotados. Si esto sucede, uno puede regresar de nuevo y Dios lo fortalece y lo bendice aún más. Porque vamos a ver esto, hermano, Dios tiene promesas, de que las promesas de Dios se cumplen. Y muchas veces uno cree que porque desobedeció aquella promesa no se va a cumplir. Aquí hay un ejemplo. Abraham desobedeció a Jehová. Y vamos a ver lo que Jehová hace con él en estos próximos versículos. Solo va a leer de nuevo. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y toda ella era riego. O sea, era una tierra, hermanos, de prosperidad. Aparentemente a sus ojos. Como el huerto de Jehová, dice. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Ahí viene más adelante el por qué la destruye. O sea que él estaba viendo esta llanura, pero no se estaba dando cuenta que al final de Sodoma o de Gomorra estaba lleno un mundo de perdición. Un mundo de gente de que no amaba a Dios, de que no le temía a Dios. Pero él se fue por sus ojos y miró la prosperidad económica únicamente y no puso atención a su vida espiritual. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahí se separa Abraham de Lot. Abraham, como que dice, espera. O sea, ya había orado con el Señor, para que nosotros sepamos de que cuando vamos a tomar una decisión, orémosle a Dios primero. Y tienen que venir confirmaciones. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Ahí se apartaron, pero el 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Oiga bien, acampó, o sea, como que dice, aquí voy a acampar y aquí voy a esperar. No me voy a mover de aquí hasta que Dios me lo diga. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Él se fue y empezó a hacer sus negocios. Y luego fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Imagínense a lo que él está viendo. Esto es como que usted diga, bueno, yo soy un hijo de Dios. Lot era un hijo de Dios. Imagínense el sobrino de Abraham. ¿Quién no podía conocer a este hombre cuando estaba a la par de ese hombre que es el padre de la fe? Sin embargo, él no pensó en su vida espiritual, pensó únicamente en su conveniencia económica. Y se olvidó de que había un Dios a quien obedecer. Y él sabía de que al final de esa llanura estaba Sodoma, donde estaban estos hombres de que no amaban a Dios. Mas los hombres, dice el 13, de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Como que usted diga, hermano, bueno, la verdad que yo soy un hijo de Dios y donde quiera que yo esté, a mí no me va a tocar el diablo. De aquí me voy y voy a ponerme una tienda en el mero French Quarter, para poner un ejemplo.
Últimamente yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y yo con que reprenda a mí no me va a tocar nadie, me voy a poner negocio al French Quarter. Se sabe exactamente qué es lo que hay ahí, qué es lo que se mueve en ese lugar. Esto es lo que le pasó a Lot. Él sabía lo que ahí se movía. Hombres, dice, malos y pecadores contra Jehová. O sea, estaban metidos ahí los enemigos de Jehová y él no se dio cuenta, pero se dejó guiar por su vista. Por eso dice, no por vista, sino por fe. Nosotros tenemos que movernos por fe y no por vista. Hay muchas veces que hay cosas que uno las mira que están más bonitas, cosas que agradables a la vista, pero que no están de acuerdo a lo que Dios quiere que uno haga. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, desde que Lot se apartó de él, oiga bien, desde que Lot se apartó de él, viene la bendición para Abraham, la bendición que él realmente se le había sido dada, pero que en esa desobediencia hubo un fallo, pero él retoma. Y él dice que esperó básicamente. Él no tomó la decisión y dijera, bueno, si realmente Lot se fue para acá, para la llanura, yo me voy a ir para el otro lado. Dice que él acampó y esperó. Y dice el 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, o sea, Jehová esperó, como quien dice, vamos a ver qué va a hacer Lot, si se puede arrepentir antes de lo que va a hacer o se va. Cuando se fue Lot, viene y le dice el Señor, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, después de donde se fue Lot, le agarró todo lo que quedaba y le dice Jehová, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces el punto estaría aquí, estoy caminando bajo la voluntad de Dios, porque cuando se camina bajo la voluntad de Dios hay éxito en todo el sentido de la palabra. Cuando no se camina bajo la voluntad de Dios hay fracaso. Yo los he vivido personalmente. Yo sé que más de algunos de ustedes lo han vivido como hijos e hijas de Dios. Cuando uno no obedece a Dios, hermano, el fracaso viene. Porque, hermano, cuando uno como hijo de Dios, van a venir situaciones adversas, porque estamos librando una batalla constantemente. Y siempre va a haber un problema. Yo me recuerdo cuando estábamos en Texas, nos fuimos 22 de mi familia, y yo fui el último que quedé, y yo decía, yo para New Orleans no me regreso. Para allá yo no regreso. Y Dios permitió que edificara una buena casa, pusiera un buen negocio y comprara camiones y todo eso, hermano, fue cuestión de tiempo para que todo aquello, mire, se disipara. Porque eso no estaba dentro del plan de Dios. Tal vez Dios no sabía o me había sacado, hablar de mi persona, de este lugar para salvarme de la muerte, de lo que había pasado en Katrina, pero no es que Él me quería allá. Entonces ahora vengo de regreso porque Dios así lo permitió. Es más, de todo lo que yo había ganado, todo eso se perdió por muchas otras razones, pero esto es lo que indica que uno, si obedece a Dios, y camina bajo la voluntad, porque ahí está esa palabra que dice que Jehová es el que ordena los pasos del hombre, pero mayormente uno quiere ordenar sus pasos. Uno le pide a Dios que Él le ordene sus pasos, pero al final las decisiones las toma uno. Entonces, siempre va a haber una adversidad. Y le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando se comienza un ministerio, en un ministerio hay altos y bajos. Yo hablaba con mi esposa sobre eso. Uno tiene que estar firme en lo que Dios lo ha mandado a hacer. Cuando Dios lo manda a hacer, pero que Dios lo manda. Porque recuerde que dentro de los ministerios hay de todo, hermano. Hay cosas que uno se impone, hay cosas que a usted lo imponen y hay cosas que Dios lo pone. Cuando Dios lo pone en algo, el éxito de aquello va a suceder. Pero dentro de ese caminar en Cristo van a haber momentos difíciles. Y yo hablo de mi ministerio, pero ustedes y cada uno de los que estamos aquí tienen un ministerio. Entonces usted piensa en su ministerio, no piense en el mío tanto. Yo estoy viendo el mío como ejemplo para aclarar bien esta situación de que van a venir adversidades, van a venir momentos oscuros que usted va a decir, no, lo que le pasó a Abraham, que realmente él miró que había una hambruna y dijo, no, aquí yo me muero del hambre con todo y mi mujer, aquí yo me voy. Y regresó a Egipto. Como que nosotros digamos, realmente este ministerio que Dios me dio, a mí esto no me convence, esto no va para ningún lado, así es que yo mejor me voy para el mundo de regreso. Eso es lo que pasó con Abraham. Por no haber
confiado en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios hasta la última instancia. Hasta la última instancia. Este está como la sanidad, por la sanidad física. Usted recuerda que uno se está muriendo, pero ¿cómo se siente? No, gloria a Dios, estoy bastante mejor. Y tal vez solo uno sabe que tal vez está destinando sangre por todos lados. Sin embargo, de esto se trata, de no apartarse de Dios. Y aunque uno mire que aquel camino está tan difícil, tan duro, y seguir confiando en Dios. Porque Dios, al que llama, Él lo va a capacitar. Y es cuestión de tiempo, hermanos, hermanas, de que nosotros lleguemos a tener esa capacitación a la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero mientras tanto, sigamos, y ahí tenemos ese ejemplo de Abraham, de que él, hermano, el padre de la fe, imagínense cómo le falló al Señor. De una manera de que desobedeció, llevó a su mujer a un fracaso completamente, pero después de ahí vino él, se levantó y hoy es el padre de la fe y nadie puede ser como él. Entonces el ministerio que usted tiene, que yo tengo, no lo abandonemos por ninguna razón, hermanos, porque Dios está en el control y Él sabe que nos ha llamado para alguna razón, para algún trabajo, y sigamos adelante. Yo le digo, hermano, sigamos caminando bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios es esto realmente lo que Dios quiere. Es esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cuesta bastante, hermano, llegar a ese punto. Cuesta. Hablaba yo con mi esposa, yo tengo 2 carros malos, 3 casi. Y he estado en mi mente, hermano, para allá, para acá, que para qué estar con estos carros viejos, me voy a comprar un carro nuevo, me voy a comprar un carro más reciente, pero todavía no tengo la convicción de parte de Dios. Están parqueados, ahí está. Yo le digo, Señor, si usted quiere que los arregle o quiere que los reemplace, ese es mi lenguaje. Entonces va a llegar el momento que Dios va a decir, esto es lo que va a hacer. Pero cuesta esperar, porque normalmente uno le pide a Dios una dirección, pero cuando le pide la dirección ya uno va volado. Ya ha hecho aquello, ha decidido. Uno le pide a Dios, pero ya en sí en su corazón tiene la decisión hecha. Y eso, hermano, que no nos pase pues lo que pasó en este caso de Lot. Vamos a agarrar a Lot, porque Lot era un hombre de Dios. No es que no era un hombre de Dios, no era un hombre que no conocía a Dios. Era el sobrino del padre de la fe. Y cuando él salió la primera vez de que Jehová le dijo a Abraham de que saliera, se llevó a Lot, y ahí es donde edificaron. Claro que si Abraham edificó altar para Jehová, Lot estaba ahí ayudando. Él conocía, pero por irse por la vista y no por fe, llevó a su familia a un fracaso total, donde perdió todo lo que tenía. Vamos a hablar de lo material, perdió su esposa, y él salió de ahí porque Abraham intercedió por él y logró salir. Pero el caso de la esposa de Lot, dice la palabra de Dios, ella iba como quien dice, ven a gastar todo lo que yo tengo, mi casa, mi carro y todos mis bienes, y volteó a ver. Jehová le dio una orden que no miraran para atrás. Y se convierte en estatua de sal, dice la palabra. Entonces, hermano, nosotros no tenemos que ver para atrás. Nosotros sigamos adelante, aunque usted mire las cosas difíciles en su ministerio, aunque yo mire las cosas difíciles en mi ministerio, no, don't give up, como dicen los americanos, don't give up. Porque, hermanos, van a haber momentos difíciles. Hubieron momentos difíciles para Abraham, hubieron momentos difíciles para el rey David, para el apóstol Pablo, para todos estos grandes hombres de Dios hubieron momentos difíciles. Pero nosotros tenemos que mantenernos yendo y obedeciendo a Dios cada día más y no apartándonos ni dejándonos. Dios les bendiga, hermanos. Un aplauso al Señor. Vamos a orar. Ya que pasen nuestros hermanos para que canten esa alabanza de despedida. Padre, le damos las gracias, Señor, porque nos enseña algo, Señor, de que personalmente, Señor, para mí es una revelación nueva, Dios mío, pero que sí le damos las gracias porque hemos entendido, Señor, que aunque caigamos, su palabra dice que 7 veces cae el justo y de todas esas veces usted lo va a levantar. Señor, gracias porque usted es el que nos levanta, usted es el que nos fortalece, usted es el que nos mantiene de pie. Gracias por esta palabra, Señor, porque viene a afianzar y afirmar nuestra fe y hacernos entender, Señor, de que no estamos en el camino equivocado, porque estamos en el camino, en ese verdadero camino que es en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Oh mi Dios amado, gracias porque seguimos perseverando, porque han pasado los días, los meses, los años y seguimos perseverando gracias a usted. Gracias, Señor, porque nuestra fe se ha aumentado, porque su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sus promesas son fieles, usted es fiel y nosotros seguimos confiando en usted. Le pido en el nombre de Jesucristo que lleve con bien a mis hermanos, a mis hermanas a sus hogares. Y si hay un mañana, Dios eterno, que nosotros sigamos haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Y un pueblo agradecido dice, amén. Gloria a Dios.